Bon dia. Benvinguts i benvingudes a la Facultat d'Economia de la Universitat de València. No sé si és la primera vegada per a molts de vosaltres, sí? No havíeu estat encara així, ni quan algun serutxo veneig. Pues sí, sigueu molt benvinguts i benvingudes a aquesta facultat. És la facultat més gran, no ja de la Universitat de València, sinó de tota la comunitat valenciana. Som una facultat que es va crear el 1966, si no recorde mal, a instàncies precisament de l'Ajuntament de València. Som una facultat de la ciutat de València. Ja la pròpia Universitat de València, quan es va crear fa més de 5 segles, també es va crear a instàncies dels jurats de la ciutat de València. Som una facultat pública per excel·lència, una universitat pública per excel·lència i volcats, com no podia ser d'altra manera, amb les necessitats de la nostra societat, de la societat que directament ens envolta, que és la província de València, bàsicament, però com vos dic, també oberts, com no podia ser d'altra manera, i això està també en les cartes fundacionals, també oberts a tot el món, Perquè vos feu una idea, com no coneu molt la facultat, vos diré que així estudien més de 7.000 estudiants, la Facultat d'Economia, no la Universitat de València, en la Facultat d'Economia estudien més de 7.000 estudiants, i vora 2.000 d'ells, d'això 7.000, venen, com vos dic, d'arreu del món, de moltíssims països, universitats, tenim una vocació internacional molt forta, molt forta. Som pioners en dobles titulacions internacionals. Quan potser de vegades sentiu València és la destinació favorita dels Erasmus. Sí, València és la Facultat d'Economia de la Universitat de València. La majoria d'aixòs Erasmus passen per ací. En aquest sentit, aquesta vocació internacional és tot un èxit. De vegades, fins i tot, morim d'èxit, no ens caben, necessitem més recursos. Ara que avui precisament es parla de si cremar biblioteques o museus, jo diria abans de cremar-los convertim-los en aularis, perquè necessitem espai. Pues sí, aquesta facultat de la que vos parle, que és la meua, que és la vostra, que és la de Pau, és molt gran, hi ha més de 500 professors, abastem moltíssimes àrees de coneixement, em posa Facultat d'Economia per abreutjar, però així s'estudia estudis d'empresa, administració i direcció d'empreses, s'estudien, com us dic, estudis internacionals, negocis internacionals, però també s'estudia turisme, els estudis de turisme, tant de grau com de màster, doctorat, estan radicats així en aquesta facultat. També s'estudia part del que avui també comentareu, l'impacte de la digitalització en el que és la gestió de tot, des de la vida personal fins a la vida d'una gran empresa com la vida d'un equipament cultural, com avui parlareu. Això nosaltres ho portem a través del grau de Business Intelligence and Analytics i és això, som una facultat molt ampla i en una amplitud de mires molt gran. I dintre d'aquesta gran amplitud de mires tenim la sort de comptar amb aquest grup de companys encapçalats, liderats pel professor Pau Raussell, que es dediquen més en concret a l'àmbit cultural. I de fet són un grup d'investigació, Econcult, que li donen aquest enfocament acadèmic, aquest enfocament rigorós, com no podia ser d'altra manera, a una de les necessitats que ens planteja la nostra societat, que lògicament és la cultura. La cultura és bàsica per a totes les societats i sobretot si volen anomenar-se elles mateixes societats avançades, progressistes i amb coneixements. I heu plantejat, com no podia ser d'altra manera, venint del professor Pau Raussell, heu plantejat aquest impacte que vos comentava que estem vivint totes les àrees de coneixement, que és l'impacte de la transformació digital
doncs l'heu plantejat també, i què passa també en aquest impacte, en aquesta transformació digital sobre l'àmbit cultural, no? I m'agrada la frase eixa, no? L'accés digitals a béns i serveis culturals ens continuen servint els vells models d'infraestructures culturals. És que eixa és la clau, però ja vos dic que és un impacte de la transformació digital que ens porta a fer la mateixa reflexió respecte de qualsevol àmbit pràcticament de la vida econòmica, social, política, la participació en la política també, en les ferramentes digitals, és una transformació que cal estar sobre ella, cal pensar-la molt bé i sobretot cal fer-la pròpia. Ja ho dia Joan Fuster, no? La política que no fem nosaltres la faran contra nosaltres. Doncs això apliqueu també a la digitalització. La digitalització que no controlem nosaltres la faran contra nosaltres, esteu ben segurs, no? Així es parla d'equipaments i a mi m'agrada sempre anar un poquet al significat de les paraules, no? Perquè me cridava un poc l'atenció, a més de l'impacte, lògicament, de la transformació digital, també me cridava l'atenció com bé s'ha dissenyat així en el programa aquest binomi, no? Equipament cultural, que això ja venia de molt antic, no? Però equipament cultural, això caça aquestes paraules, no? Fixeu-vos, un equipament, el diccionari ho planteja primer, ja ho posa dintre de l'àmbit de l'economia, la qual està molt ben dut, ho planteja com un conjunt de béns materials, tals com plantes industrials, maquinària, instal·lacions, serveis, etc., necessaris per al funcionament d'una unitat de producció. Clar, si ara això intentes ajuntar-ho en el concepte de cultura més ample, no? Que més tots podem tindre al cap, que és conjunt de coneixences literàries, històriques, científiques o de qualsevol altra mena que hom posseeix com a fruit d'estudi, de lectures, de viatges, d'experiència, etc., doncs la veritat és que ja xoca un poc, no? Ja venia un poc de darrere això d'equipament cultural, no? Però bueno, és el que tenim i per a mi, com vos dic, li ho dia abans a Pau i vos ho dic ara a tots vosaltres, estic molt agraït de que se prenguen aquestes iniciatives. Compteu, com vos dic sempre, en la Facultat d'Economia per als vostres debats, per a les vostres reflexions, que no vos despiste el nom economia, dir, no, ahí només parlaran de diners, de préstecs, no, del PIB, no, així parlem de tot, així parlem de tot. Som una facultat molt gran, però sobretot som una facultat molt diversa, molt plural i molt oberta a tot tipus d'iniciatives. I si a més són bones, com estic segur que esta ho és, doncs millor que millor. Així que molt agraït a tots, als organitzadors i als participants d'estar avui ací i que tingueu una jornada molt fructífera també i molt cultural, faltaria més. I ara, en el vostre permís, li dono la paraula a l'organitzador, que és el que més ho entén, molt més que jo, i ens explicarà un poc de què va la jornada, els seus fonaments i el seu abast. Pau, quan tu vulguis, endavant. Moltes gràcies. Molt ràpidament, ja sabem que la pròxima serà cremar facultats. Molt ràpidament, què és el que volem amb aquesta jornada? Moltíssimes gràcies a tot el món per vindre. La veritat és que no sé exactament què és, si és lo de cremar, si és lo de les persones que hem convidat que faran unes intervencions molt interessants, o és la Facultat d'Economia, potser és la Facultat d'Economia. Però la veritat és que ha tingut una gran acceptació i estem molt agraïts. Molt ràpidament. Quins són els objectius d'aquesta jornada? En primer lloc, capitalitzar i visibilitzar la tasca en l'àmbit de la recerca que hem fet des d'ací, de la Facultat d'Economia, i des de la Universitat de València. Vull dir, som un espai de recerca punter i en la frontera del coneixement a nivell europeu. No estem parlant de l'Horta, que també, però estem parlant a nivell europeu. Des de mitjans de la dècada, en la publicació Espais, en el projecte, gràcies a Joan Lee,
connexió amb espais i equipaments culturals entre Àsia i Europa, que ens va finançar la Fundació Àsia-Europa, la pròpia tesi de Chuan Li, que era sobre innovació en museus. Tenim la tesi doctoral de Tony Murphy al voltant de la relació entre equipaments culturals i polítiques culturals. Tenim la tesi en desenvolupament de Txema Segovia i volíem contar-ho. Tenim molta informació i és la nostra obligació transferir i compartir el coneixement amb el conjunt de la societat valenciana i amb el conjunt d'aquells especialment que estan interessats en l'àmbit de la gestió cultural. En segon lloc, en aquests moments difícils perquè no hi ha que oblidar, hi ha que repetir-ho, en aquests moments els equipaments culturals estan controlats i dirigits per l'ultradreta en aquest territori i per tant crec que és un moment de parlar de la pertinència i la funcionalitat en termes estructurals i en termes conjunturals sobre què fem amb els equipaments culturals i quin paper poden jugar i quin com a vehicle de les pròpies polítiques culturals o de la pròpia negació de la política cultural i naturalment incloent-hi el paper que juga la tecnologia, aquestes altres maneres de relacionar-se en els fluxos d'informació que en l'àmbit de la cultura han anat canviant al llarg del temps i per això tenim la presència tant de Mia Coll amb moltíssima experiència en la gestió d'equipaments culturals i inclús en la generació de propis equipaments culturals en l'Espai 1 a Barcelona i el paper de Magma Cultura i Layers of Reality en els dos àmbits, en gestió d'equipaments amb moltíssima experiència en els últims 40 anys i ara inserint-se o explotant l'àmbit de les noves tecnologies i de la immersió, etc. El tercer objectiu era visibilitzar i trobar clau d'experiències d'èxits en l'àmbit territorial. Nosaltres portem molts anys en l'àmbit europeu i moltes vegades el que ens mostren com innovador en l'àmbit europeu i ens diuen que a Milà fan no sé què, ja se fa així. Ja se fa així i amb certa excel·lència i amb cert nivell. I això a vegades no ho sabem contar molt bé. I així tenim gent des de les naves, des de la granja, de l'Espai Mutant, de l'Institut Valencià de Cultura, etc. I es tracta de compartir, especialment triant algunes de les experiències exitoses i plantejant els problemes que tenen amb experiències tan innovadores des de la biblioteca descentralitzada de Javier Molinero o l'Espai Mutant, ara en connexions en l'educació, en altres àmbits, Paco Cabanyés, del Museu de l'Etno, el Museu d'Europa de 2022, que, hòstia, això vol dir que és el millor museu d'Europa en 2023, perdó. El temps passa tan ràpid que... Per tant, que ens expliquen una miqueta i l'experiència del Centre de Cultura Contemporània, del Consorci de Museus, que és absolutament singular i absolutament i que ha acabat com ha acabat i això d'aquestes coses també n'hi ha que parlar. I finalment és complir la nostra obligació en la funció de generació de coneixement per part de l'Observatori Cultural de la Universitat de València, en el que hem establit darrerament una estreta col·laboració i també les obligacions de transferència de Concult i de la Facultat d'Economia, com bé ha dit el nostre degà. I en això, donant un panorama del que anem a veure, tenim 4 hores per davant, però després n'hi ha cervesa. Però no n'hi ha programes de descanso, però de tota manera qui vulgui eixir i fumar-se un cigarret, no, pot fer-ho. I ja està, i comencem. Moltíssimes gràcies a la Facultat d'Economia per acollir-nos, per deixar-nos aquests espais i per donar-nos suport. I comencem en la primera intervenció, que és la intervenció de Txema Segovia, que ens explicarà una miqueta des d'una perspectiva acadèmica l'evolució del concepte d'equipament cultural al llarg de la història. Txema, sí. Passeu molt bon dia, Vale, ok. Pues comienzo, arranco. Bueno, pues nada, me toca abrir la jornada, ¿no? Y bueno, pensé que
no era mala idea plantear mi intervención como una especie de puesta en situación, ¿no?, del tema que nos va a ocupar durante el día, ¿no? Es decir, básicamente lo que voy a intentar o lo que voy a hacer va a ser proponeros una definición de la idea de espacio para la cultura, ¿no? Es un poco lo que anuncia el título. Ya estáis viendo también, y esto es lo que anuncia el subtítulo, que voy a evitar llamarlo equipamiento cultural. En algún momento de la presentación explicaré por qué, pero lo que digo, ¿no?, voy a principalmente pues, construir o intentar construir una idea de qué es un espacio para la cultura. Bueno, luego también no intervengo en la mesa redonda, así que espero que la presentación nos deje algunas pues, puertas entreabiertas, ¿no?, o hilillos de los que tirar, para luego en el debate con mis compañeros y compañeras pues seguir exprimiendo el asunto. A mí, bueno, el tema de los espacios para la cultura me ha acompañado bastante durante los últimos 10 años, ¿no? Es un asunto al que, pues en diferentes contextos de trabajo, ¿no?, y particularmente pues en mis colaboraciones con Econcool, el trabajo en la Marina de Valencia, mi participación en Convent Carmen y también en una larga experiencia ya junto a Cultura Link, pues eso, he hecho muchos ejercicios que tocaban el análisis, la evaluación, el estudio de casos e incluso también el diseño de equipamientos, ¿no?, a nivel de posicionamiento estratégico, líneas de evaluación, estrategias urbanas, configuración arquitectónica. Y bueno, en esta experiencia había, o sea, el elemento que hilvanaba, ¿no?, esta experiencia previa era siempre pues la dimensión aplicada, ¿no? O sea, yo me venía acercando al asunto de los espacios culturales, pues eso, muy cerca siempre del plano de tierra. Y quizá por eso, pues hace 3 años, me surgió un poco la inquietud, ¿no?, la cosquilla de profundizar en la idea de equipamiento cultural, ¿no? Es un tema al que le dedicaba bastante esfuerzo y que era recurrente en mi ejercicio profesional, y eso, dije, me sentí la necesidad, pues eso, de darle mayor profundidad a mi comprensión del concepto, ¿no? Y en ese momento, pues, tomé la decisión de embarcarme en la elaboración de un doctorado. Un proyecto de doctorado que, de manera complementaria, ¿no?, a aquella experiencia previa, pues plantea una aproximación a los espacios para la cultura principalmente teórica, no puramente teórica, porque de manera lógica lo que venía haciendo antes y mi tesis se nutren una cosa a la otra, pero me parecía pertinente eso, ¿no?, hacer una aproximación teórica. Entonces, durante los próximos pues, 25 minutos que me quedan ya, voy a compartir algunas de las ideas, ¿no?, a las que estoy dándole forma durante la elaboración de mi tesis. Mi tesis, bueno, es un proyecto ya pues maduro, porque le llevo tiempo dedicado, mucho escrito, pero no es un proyecto cerrado, ¿no? Es decir, que lo que pueda contar hoy tiene un carácter entreabierto, ¿no?, y un pelín provisional, ¿no? De hecho, esta es la primera vez que cuento mi tesis. El ejercicio pues, de recapitular sobre el trabajo hecho, pensar cómo comunicarlo y sobre todo la oportunidad pues, de compartirlo, ¿no?, con la gente que está aquí hoy, ya, o sea, ha sido bastante valioso y ha merecido la pena, ¿no? Y hecha esta introducción, pues nada, vamos ya al grano. Y no vamos al grano, primero un pequeño preámbulo. Os explico cómo voy a plantear, o sea, cuál es el planteamiento de mi tesis y cuál es el planteamiento de la intervención que voy a hacer hoy, ¿no? Yo cuando comienzo mi doctorado, revisando el trabajo que venía haciendo antes y el trabajo que generalmente se hace, ¿no?, tanto en el ámbito académico como también en el del diseño de políticas públicas, pues siento que es necesario un cambio de enfoque. Yo, eso, ¿no?, viendo cuál suele ser la aproximación que se hace a los espacios para la cultura, identifico que hay una pregunta que de alguna manera domina nuestro modo de aproximarnos a este fenómeno, ¿no?, a estos elementos, que es el que hace un espacio para la cultura, ¿no? Una pregunta que también podría ser cómo opera un espacio para la cultura y que las traducciones más frecuentes que tienen suelen ser, ¿no?, y para que le pongamos, o sea, para ser más preciso, son preguntas muy frecuentes, el cómo debemos gestionar un espacio para la cultura o qué impacto genera un espacio de la cultura. Esas son como, ya digo, las perspectivas dominantes. A mí esas preguntas, pues evidentemente me parece que son carnosas, me parece que son necesarias, pero de alguna manera empiezo a notar estrecheces en ellas, ¿no? Porque
a mi modo de ver, reducen el asunto del espacio para la cultura a una cuestión técnico-funcional, ¿no? Esta aproximación, a lo largo de las últimas décadas, se ha vehiculado fundamentalmente a través del concepto de equipamiento, que bueno, es una palabra que usamos de manera pues, relativamente frecuente, también de manera un pelín difusa, y sobre todo la usamos sin ser conscientes de muchas connotaciones, ¿no?, con las que carga el término, que están pues o sea, que están impresas en ese concepto desde su origen, ¿no? No me voy a detener en esto, pero, como anunciaba ya el subtítulo de mi intervención, el término equipamiento casi que de primeras veo que no me sirve. En ese comienzo de mi investigación también entiendo que a esta pregunta, ¿no?, del qué hace un espacio para la cultura, es interesante, ¿no?, es incluso importante, anteponerle otra interrogante, ¿no?, que sería ¿qué es un espacio para la cultura?, ¿no? Es como una pregunta previa a la anterior, ¿no? Y ¿qué es un espacio para la cultura?, lleva a preguntarse cosas como ¿por qué los espacios para la cultura que tenemos son los que son? O incluso ¿por qué como sociedades nos dotamos de este tipo de espacios, ¿no? Son preguntas que reorientan la mirada y la sitúan en una perspectiva sociocultural, ¿no? Y para este abordaje, en mi proyecto de tesis, yo me adhiero o me agarro al concepto de infraestructura cultural. Esto no es una elección caprichosa, ¿no? O echando mano de este término, me sitúo en el campo de la sociología de la infraestructura, que es un campo de investigación que se viene desplegando pues, desde hace aproximadamente 2 décadas. A mí me parece un campo bastante estimulante y aunque traía algunas notas para explicaros, ¿no?, cuáles son sus inquietudes centrales, ¿no?, y hacia dónde está mirando, esto por razones de tiempo me lo voy a saltar. Y ahora sí, este ya sí es el meollo de la presentación, vamos a lo que prometía el título, ¿no?, y vamos a intentar pues, desgranar qué es una infraestructura cultural. Para empezar a rodar, os voy a proponer una definición básica, ¿no?, una definición sintética que tiene lagunas y dobleces, ¿no?, pero creo que para el ratito que nos queda, suficiente para ir avanzando, ¿no? Y os propongo entender infraestructura cultural como una edificación, como un espacio físico, específicamente construido y o habilitado para albergar actividades vinculadas a la esfera de la cultura. Ya digo, hay ambigüedades y tal, pero vamos a utilizar esto como punto de referencia. Utilizando esta definición, pues podríamos entendernos que una infraestructura cultural es esto de aquí, ¿no? Un museo tradicional, construido, ¿no?, y pensado a la manera de gran templo, donde se cobijan pues, bienes de valor cultural para conservarlos, ¿no?, y permitir que la gente acuda a disfrutar de ellos. También sería una infraestructura cultural esto otro, ¿no? Esto es una arquitectura vernácula tradicional que, bueno, que antaño sirvió para una determinada función, que por diferentes motivos está desapareciendo y, como sociedad, ¿no?, entendemos que es importante restituir esa memoria y preservarla porque forma parte del pozo cultural del territorio y de las personas que en él habitan. También sería una infraestructura cultural esto de aquí, ¿no?, que es una gran edificación, además dotada de un aparataje sofisticado, ¿no?, y muy actualizado, que sirve para hospedar proyectos culturales, creativos, vinculados a la economía del conocimiento, a la innovación, con el objetivo de impulsarlos, ¿no?, a través del asesoramiento, de la provisión de recursos, del networking. Sería el caso de Etopía en Zaragoza. Una infraestructura cultural también sería esto, que es un espacio industrial obsoleto, en Ámsterdam concretamente, autogestionado por una comunidad de artistas que, mezclando, ¿no?, la acción colectiva con la individual, pues adaptan el espacio a sus necesidades, tanto vitales como profesionales. Una infraestructura cultural sería una peña flamenca en Jerez, donde se enseña a bailar, tocar la guitarra, se difunde la cultura del flamenco, se sirven vinos y también se reúnen personas que forman microcomunidades. Y una infraestructura cultural pues también podría ser un centro LGTB, ¿no?, al que acuden personas buscando reconocimiento, apoyo mutuo, libertad de expresión, ¿no?, y también una energía, política, ¿no?, orientada a un activismo que tiene una clarísima dimensión cultural. Bueno, estos 6 ejemplos no agotan la posible baraja, ¿no?, de infraestructuras culturales, ¿no?, según aquella definición que hemos tomado como punto de partida. Pero sí dan cuenta de que el fenómeno de la infraestructura cultural, o el concepto de la infraestructura cultural, aglutina una altísima diversidad y forma un cuadro difícil de acotar, ¿no?
En segundo lugar, este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de espacios físicos particularmente vinculados a lo cultural, otra idea importante es que son un fenómeno particularmente ligado a las grandes ciudades. O sea, son los entornos urbanos, y particularmente aquellos de gran dimensión, donde aparecen, donde afloran esta variedad de espacios. Y aquí una idea con cierta potencia, entiendo, es que estas infraestructuras culturales son, en cierto modo, una especie de derivada de la sofisticación, ¿no? Y la potencia que tiene la ciudad misma como espacio configurador de experiencias culturales. Vale, en este momento de la presentación voy a intentar dibujar en vuestra cabeza una imagen un poco compleja, voy a ver si logro hacerlo, ¿no? Con este último argumento podemos imaginarnos la ciudad como una gran infraestructura cultural que está compuesta por una multitud de componentes que son, a su vez, infraestructuras culturales muy diversas y de distinta naturaleza, relativamente articuladas, ¿no? Entre algunas existen conexiones, en otras distribuidas en el territorio de manera simétrica, pero es una gran infraestructura cultural articulada por otras infraestructuras culturales que están entrelazadas entre ellas. Si he logrado construir en vuestra cabeza esta imagen, creo que me atrevería a decir que he justificado la pertinencia del concepto de infraestructura, ¿no? Como alternativa al de equipamiento. A mi modo de ver, la idea de infraestructura cultural genera una comprensión pues, mucho más diversa, más heterárquica, más territorializada y más ecosistémica de la dinámica cultural, ¿no? Como alternativa a la visión del equipamiento, que suele ser una visión pues, muy aislada, con el equipamiento como protagonista, ¿no? Que nos lleva a pensar muchas veces que en nuestras ciudades los únicos sitios en los que está la cultura son las bibliotecas, los museos y los centros culturales. Entonces, bueno, dentro de la ciudad, si la ciudad es una gran infraestructura cultural, ¿no? Compuesta por muchos componentes de distinta naturaleza y escala, sucede que hay un subconjunto que serían aquellas infraestructuras culturales que son fruto de la iniciativa pública. Es decir, el poder público estatal promueve y crea activamente infraestructuras culturales. De estas familias, a partir de ahora vamos a centrar la atención en esta familia, ¿no? de infraestructuras culturales. Bueno, hay distintos rasgos que podrían caracterizarlas. Yo voy a mencionar tres, ¿no? Que me parecen los más relevantes. El primero de ellos, cuando la iniciativa pública impulsa y produce infraestructuras culturales, suele echar mano de modelos y tipos de carácter bastante formal, institucionalizados, ¿no? Muy definidos, validados, avalados, eso sería el primer rasgo. Luego, el segundo rasgo, generalmente esos tipos y modelos nacieron fuera de la iniciativa estatal. Museos, bibliotecas, aquello no lo inventó el poder público, sino que la trayectoria fue otra, ¿no? Y el poder público los adopta y también los adapta, ¿no? a su lógica. Y en tercer lugar, esta es una afirmación que puede ser debatible, pero me voy a atrever a ser un poco taxativo. Creo que en las infraestructuras culturales de iniciativa pública, en el modo en que funcionan y en el tipo de dinámicas que producen, no hay diferencias sustanciales con otras infraestructuras culturales similares, fruto de la iniciativa de otro tipo de agentes, ¿no? Y por ilustrar esto que digo, pensemos en las diferencias que pudieran haber entre el IBAM y lo que ha venido siendo Bombas, ¿no? Hasta ahora, hasta el punto de cuando se plantea que la Generalitat asuma la titularidad del espacio, pues nos imaginamos que era prácticamente, o sea, darle la llave y seguir rodando tal cual, ¿no? Entonces, bueno, de este tipo de infraestructuras culturales muy institucionalizadas, ¿no? Donde el poder público se siente más cómodo y donde tiene más presencia, otro argumento que me parece que es potente, y es uno de los mini hallazgos de mi tesis, es que debemos verla como excepcionalidades históricas, ¿no? Con esto me refiero, o sea, estamos acostumbrados a entender que este tipo de infraestructuras, o sea, culturales, las damos por sentado, ¿no? Las tenemos asumidas hasta tal punto que creemos que son constituyentes de la idea de ciudad. Pero esto no es así. Este tipo de infraestructuras culturales, ¿no? Muy formales, muy definidas, aparecen casi exclusivamente en la ciudad antigua, vinculándose sobre todo a las culturas griegas y romanas. Y luego hay un salto, ¿no? Tenemos que saltar hasta la ciudad contemporánea, finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Ahí es otro periodo en el que vuelven a aparecer este tipo de espacios para la cultura. Pero entre una cosa y la otra hay un lapso de pues, más de 10 siglos en los que este tipo de espacio está desaparecido.
E insisto, me refiero a infraestructuras culturales formales, ¿no?, participadas por la iniciativa pública. Evidentemente existían espacios y lugares dedicados, ¿no?, vinculados a actividades vinculadas a la cultura, pero no tenían ese carácter formal, ¿no? Yo creo que esta idea también es potente, ¿no?, para, o sea, nos ayuda a relativizar quizá, ¿no?, la importancia que solemos atribuirle a los equipamientos culturales, ¿no?, en este caso, y pensar que quizá la propuesta de quemar museo y biblioteca no es tan radical como podríamos pensar, ¿no? En su momento no lo hubo, quizás si tampoco estamos haciendo ningún disparate, ¿no? Es un estímulo, no es una propuesta. Luego, ¿no?, analizando, pues eso, la iniciativa pública, ¿no?, y estas infraestructuras culturales formales, aparecen como muchos tipos, muchos modelos, y además es fácil identificar periodos que son especialmente fecundos en la invención de este tipo de infraestructuras, ¿no? Y bueno, entre el 19 y el 20, ahí se inventan los museos, las bibliotecas, los teatros, los auditorios. Esto sorprende, ¿no?, como pensar que el museo tiene apenas siglo y medio de rodaje, ¿no?, cuando creemos que es algo... Luego hay un segundo periodo de especial fertilidad que se ubica a mediados del siglo XX, donde aparecen los centros culturales, las casas de la cultura, centros cívicos, ecomuseos, centros de interpretación, casas-museos y otros muchos que faltarían en este listado. Y por último, otro periodo de agitación es el cambio de siglo. Ahí aparecen las fábricas de creación, los viveros creativos, los laboratorios ciudadanos. Este listado es incompleto, además también es una simplificación porque habría muchas conexiones entre distintos tipos. Pero la idea, ¿no?, que se extrae de aquí es que las infraestructuras culturales son invenciones situadas, ¿no?, invenciones situadas en un contexto tanto de época como geográfico. Y son invenciones que surgen de la interacción entre tres conjuntos de factores. El primero de ellos serían, pues, las prácticas sociales y las dinámicas económicas, ¿no?, que por poner ejemplo, pues ahí podríamos situar, no sé, el incremento del coleccionismo, el impulso a la formación y a la educación, el incremento del tiempo de ocio, la posibilidad de viajar, cambios tecnológicos, ¿no?, que alteran el modo en que accedemos a la información. Luego el segundo paquete, cambios intelectuales, cambios en nuestra manera de entendernos, pues, como sociedad, de entender qué es la cultura, de entender qué es el valor público. Y por último, institucionalidades, ¿no?, institucionalidades en forma de acuerdos, legitimidades, modelos organizativos. Y estos tres conjuntos de cosas, pues, van interactuando y hace que aparezcan, pues, en su momento, o sea, un determinado conjunto de estos factores dan pie a la aparición del museo, otro distinto da pie a la aparición del centro cívico, otro distinto daría pie a las fábricas de creación, y cada uno de estos modelos, pues, tiene un contexto particular, ¿no? Además, un contexto particular que queda impreso en el ADN de estos modelos, está impreso esa marca, ¿no?, de nacimiento. Y con esta idea, ¿no?, tenemos que, a lo largo del tiempo, decimos, vamos produciendo infraestructuras culturales. Infraestructuras culturales concebidas, ¿no?, de acuerdo a distintos marcos, ¿no?, de realidad que se van agolpando sobre el territorio de la ciudad. De manera que se va configurando un conjunto un tanto desestructurado, ¿no? Y aquí hay otra idea clave. La idea de infraestructura cultural de iniciativa pública está dotada de sentido unitario, ¿no? Podemos decir que tiene cierta validez poner a unos al lado de otros, bibliotecas, teatros, museos, centros cívicos, centros de interpretación, fábricas de creación, ¿no? Hay algo que sí que los une, ¿no? Pero al mismo tiempo no se puede pasar por alto que ese conjunto está atravesado por una fortísima heterogeneidad interna, ¿no? Comprender esas relaciones de similitud y diferencia a mí me parece determinante. O sea, por un lado, comprender el conjunto de infraestructuras culturales, ¿no?, comprender las infraestructuras, además no solamente en términos de conjunto, sino a nivel individual, ¿no?, ese por qué son estas las infraestructuras culturales que tenemos, y en segundo lugar, para la segunda pregunta, ¿no?, ¿cómo podemos operar con ellas?, ¿no? O sea, esto me parece que es determinante. Y se relaciona muy directamente, ¿no?, con inquietudes como muy presentes en planes y proyectos culturales y estrategias, ¿no?, como la articulación de redes o de sistemas de infraestructuras culturales, o el estrechar las relaciones de contexto, ¿no?, entre las infraestructuras culturales y su contexto socioterritorial. Entonces, última parte de la presentación, os digo, ¿no?, me parece importante entender esas relaciones de diversidad, similitud
Y para eso recurro a un argumento que es conceptual y al mismo tiempo analítico, que es la idea de las lógicas de las infraestructuras culturales. O sea, gran parte de mi tesis intenta indagar e identificar las lógicas de las infraestructuras culturales. ¿Qué son las lógicas? Pues bueno, las lógicas es un concepto un pelín denso en mi tesis, pero voy a intentar hacer una explicación sintética, ¿no? y clara del asunto. Para mí las lógicas son sistemas de condicionantes formados por elementos de distinto tipo, ahora hablaré de cuáles, que explican lo dado, en el sentido de que explican por qué una infraestructura cultural es como es, por qué la pensamos de esa determinada manera, por qué la diseñamos de esa determinada manera, por qué la gestionamos así. Y también las lógicas, este otro punto importante, no solo explican el por qué es así, sino que también informan de hasta qué punto podrían ser de otra manera. O sea, también hablan del objeto y de sus potencias, ¿no? De cuáles son los márgenes de maniobra. A mí me interesa, al final las lógicas combinan las infraestructuras culturales combinan dos facetas, ¿no? Por un lado son elementos duros, porque y además tienen distintos tipos de dureza, materiales, porque están hechas de piedra, cemento y ladrillo, sociopolíticas, ¿no? Porque son sedes de instituciones que también son resistentes, y culturales, ¿no? Porque representan algo con una fortísima virtualidad, ¿no? Para nuestra sociedad, pero también son dúctiles, ¿no? Cambian debido a cambios en el contexto externo, a cambios que surgen en su seno, y esa tensión es lo que me interesa asir en mi tesis. Y ahí es donde entra en juego, ¿no? el asunto de las lógicas. Y yo, para dibujar las lógicas, utilizo un modelo analítico que se organiza en 3 planos. El primer plano lo llamo fundamentación, y ahí sitúo todo lo que tiene que ver con el discurso y la declaración de intenciones, es decir, misión y visión de una infraestructura cultural, definición de objetivos, líneas de acción. Luego hay un tercer plano, que es el que llamo activación, donde ahí está todo lo que tiene que ver con llenar de actividad la infraestructura cultural. Y ahí hablo de 2 cosas. El trabajo necesario, casi que a nivel interno, ¿no? para que la infraestructura aparezca, ¿no? Y día a día ahí hay un movimiento y haya cosas, ¿no? que la mantienen viva. Y en segundo lugar, el uso, ¿no? La actividad que generan las personas que acuden a la infraestructura cultural, se relacionan con ella y también generan otro tipo de actividad. Y entre estos 2 planos, la tercera dimensión sería la dimensión espacial, ¿no? que es ineludible en el concepto de infraestructura cultural, ¿no? de la manera en la que lo estamos planteando. Y ahora, para terminar la presentación, voy a enseñaros un esquema que desarrolla esta diapositiva de aquí. O sea, os voy a ir enseñando cómo se despliega esto en distintos elementos, qué relaciones hay entre esos elementos y al final os intentaré explicar para qué sirve esto. La fundamentación de una infraestructura cultural comienza con una determinada visión de la realidad. Una visión de la realidad que, a mi modo de ver, sobre todo pivota alrededor de 3 comprensiones clave, que serían cómo nos entendemos como sociedad, que es para nosotros una sociedad, qué es para nosotros una ciudad. Esta pregunta tiene mucho que ver con cómo creemos que debemos gobernarnos y organizarnos como sociedad. Y la tercera, que entendemos por cultura, ¿no? Son 3 comprensiones muy ligadas la una a la otra, pero componen una visión global que determinan el modo en que una infraestructura cultural entiende, ¿no? el espacio en el que su espacio de actuación. A partir de esa visión se decantan una serie de objetivos que pueden ser también múltiples, ¿no? Y aquí podríamos hablar, pues desde un objetivo sería pues, la preservación de la salvaguarda, ¿no? de recursos culturales de valor, ya sean materiales o inmateriales. Otro objetivo podría ser, pues, no sé, la capacitación creativa de la ciudadanía, la mejora de las condiciones de trabajo de los agentes culturales y creativos, el cambio del modelo productivo de un determinado territorio. Y esos objetivos, que pueden ser muchos y diversos, necesitan acompañarse de una serie de líneas de acción, ¿no? Que son como itinerarios o caminos que entendemos que nos llevarán a la consecución de esas metas. De nuevo, estas líneas de acción pueden ser muchas, ¿no? La conservación, la educación, el asesoramiento, la mediación y muchas posibilidades. Para concretar estas líneas de trabajo, para materializarlas, es necesario una gran cantidad de trabajo. Una gran cantidad de trabajo que además es un trabajo heterogéneo y abarca muchas fases, ¿no? Fases que van desde que la infraestructura cultural es una simple idea, ¿no? Una intención, que pasan por toda la organización, ¿no? De trabajo, obtención de recursos, de
de capacidades, competencias, para poner en marcha, ¿no?, la creación de esa infraestructura cultural, la construcción de la infraestructura cultural misma, ¿no?, que por esa condición de edificio es un apartado de importancia clara, y luego toda esa gestión interna, ¿no?, todo ese trabajo de día a día para hacer lo que explicaba antes, ¿no?, que cuando se abran las puertas y está sucediendo algo. Esto del trabajo es un punto importante en el diagrama, ¿no?, porque aunque aquí en este esquema los dibujos de manera lineal, estos trabajos suelen ser muchísimo más, no se ordenan de forma tan clara, ¿no?, y suelen entrelazarse, suelen ser mucho más intrincados. Eso sería un asunto en el que profundizar. Ahora tenemos como la entrada en este esquema de un elemento que es un pelín disruptivo, ¿no?, que son las personas que acuden a la infraestructura cultural. Y digo que es un pelín disruptivo porque ya, o sea, no son personas abstractas, como veíamos arriba, no son figuras abstractas, sino que son personas con cuerpo y cara que tienen una agencia propia, ¿no?, tienen unos deseos propios, tienen unas motivaciones propias, que muchas veces, si no siempre, no se corresponden del todo con toda la primera parte del esquema, ¿no? Ahí hay como un encaje un poco no armónico. Y estos dos planos convergen y al mismo tiempo nutren, ¿no?, la tercera dimensión de las infraestructuras culturales, ¿no?, la condición de las infraestructuras culturales como espacio. Las infraestructuras como espacio son una arquitectura con una dimensión funcional y también una dimensión simbólica, ¿no?, como cualquier arquitectura, pero en el caso de las infraestructuras culturales, esta doble dimensión, funcional y simbólico, es especialmente importante, ¿no?, porque en fin, una cosa, el ambiente, ¿no?, la dimensión simbólica permea por completo lo que es las dinámicas, ¿no?, y las funciones que la actividad, que la infraestructura cultural se realizan. Y luego, esta arquitectura no es una arquitectura que flote en el aire, ¿no?, sino que es una infraestructura integrada en un determinado entorno urbano. La infraestructura cultural transforma ese entorno y al mismo tiempo el entorno transforma lo que sucede en la infraestructura cultural. Este es el esquema, ¿no?, que utilizo en mi tesis, ¿no?, y aquí voy a cerrar la presentación, como digo, ¿no?, esperando que la mesa redonda nos dé la oportunidad de profundizar, quizás sacarle punta a alguna de las ideas que haya podido poner sobre la mesa. Pero este esquema me parece bastante útil, de hecho lo utilizo en mi tesis, ¿no?, y digo esto de la utilidad con la confianza de haberlo manejado, porque no es un simple esquema teórico, sino que es un esquema analítico, ¿no?, y permite para cualquier infraestructura cultural, y creo que, o sea, sé que aquí en esta sala sois muchos, ¿no?, los gestores y las gestoras, es casi que un cuadro que os permite ir punto por punto y haceros ese cuadro, ¿no?, de no solamente qué es lo que hacéis, ¿no?, o sea, qué hace vuestra infraestructura cultural, sino qué es vuestra infraestructura cultural, ¿no?, de qué manera se orienta. Te digo, creo que es una herramienta que combina el valor teórico y analítico y me parece que puede tener cierta utilidad. Y nada, aquí termino. Muchas gracias. Gracias.